Era un domingo soleado en Valencia, uno de esos días en los que el cielo parece más azul y el aire más fresco. Me desperté temprano, como de costumbre, para preparar el desayuno para mi familia. Mientras batía los huevos para hacer una tortilla española, escuché los pasos ligeros de mi hijo Mateo bajando las escaleras. «Buenos días, mamá», exclamó Mateo con su vocecita alegre, sus ojos brillantes de emoción por un nuevo día de aventuras. «Buenos días, mi amor», le respondí con una sonrisa, revolviendo su cabello oscuro y rebelde. «¿Qué quieres hacer hoy?». Mateo se subió a una silla de la cocina, balanceando sus piernitas mientras pensaba. «¿Podemos ir al parque? ¿O tal vez al cine?». En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Era mi suegra, Alba, que solía visitarnos los domingos para el desayuno familiar. La recibí con un abrazo y el aroma a café recién hecho. «Abuela», gritó Mateo, corriendo hacia ella para abrazarla. Alba lo levantó en sus brazos, riendo. «Mi pequeño tesoro. ¿Cómo estás hoy?». Mientras servía el desayuno, no pude evitar observar a Mateo y Alba juntos. A pesar de que Mateo era adoptado, el vínculo entre ellos era innegable. Alba siempre había tratado a Mateo como su nieto de sangre, y verlos interactuar me llenaba el corazón de alegría. Después del desayuno, mientras limpiaba la mesa, Alba se acercó a mí con una propuesta inesperada. «¿Qué te parece si llevo a Mateo al Biopark Valencia hoy?», sugirió, sus ojos brillando con entusiasmo. «Hace tiempo que quiero llevarlo, y hoy es un día perfecto». Me sorprendió la oferta. Alba nunca antes había propuesto llevar a Mateo a un lugar tan grande por su cuenta. Sin embargo, la idea de tener unas horas para mí misma era tentadora. «No lo sé, Alba», dudé. «El Biopark es muy grande, y Mateo puede ser bastante enérgico». «Oh, vamos», insistió ella con una sonrisa tranquilizadora. «Puedo manejarlo. Además, le encantará ver todos los animales». Miré a Mateo, que estaba escuchando nuestra conversación con ojos grandes y esperanzados. «¿Quieres ir al Biopark con la abuela, cariño?». «Sí, sí, sí», exclamó Mateo, saltando de arriba abajo con emoción. «Por favor, mamá. Quiero ver los leones y los monos y las jirafas». Su entusiasmo era contagioso, y sentí que mis reservas se desvanecían. Después de todo, Alba era una abuela responsable y amorosa. ¿Qué podría salir mal? «Está bien», accedí finalmente. «Pero promete que tendrás cuidado y escucharás todo lo que te diga la abuela, ¿de acuerdo, Mateo?». «Lo prometo, mamá», respondió Mateo, abrazándome con fuerza. Mientras ayudaba a Mateo a prepararse para su salida, no pude evitar sentir una punzada de ansiedad. Era la primera vez que estaría lejos de mí durante tantas horas desde que lo adoptamos hace 2 años. Recuerdo el día en que lo trajimos a casa, tan pequeño y vulnerable. Desde entonces, cada momento con él había sido un regalo, cada sonrisa, cada lágrima, cada logro. «¿Recuerda, Mateo?», le dije mientras le abrochaba los zapatos, «eres mi hijo en todos los sentidos que importan. Te amo más que a nada en este mundo». Mateo me miró con esos ojos grandes y marrones que tanto amaba. «Yo también te amo, mamá. Eres la mejor mamá del mundo». Sus palabras me llegaron al corazón, como siempre lo hacían. A pesar de que no compartíamos la misma sangre, nuestro vínculo era más fuerte que cualquier lazo biológico. Mientras los veía partir, Alba sosteniendo la mano de Mateo mientras caminaban hacia su coche, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por Mateo y la aventura que le esperaba. Por otro lado, una parte de mí quería correr tras ellos y decirles que había cambiado de opinión. «Adiós, mamá», gritó Mateo, agitando su manita desde la ventana del coche. «Te traeré un recuerdo». «Diviértete, mi amor», respondí, forzando una sonrisa y agitando mi mano de vuelta. «Te amo». Mientras el coche se alejaba, me quedé en la puerta, observándolo hasta que desapareció de vista. El silencio que siguió era ensordecedor. La casa, normalmente llena de las risas y los juegos de Mateo, parecía extrañamente vacía. Decidí aprovechar el tiempo para hacer algunas tareas que había estado posponiendo. Limpié la casa, organicé el armario de Mateo e incluso me di el lujo de tomar un baño largo y relajante.
Sin embargo, a medida que pasaban las horas, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Miré el reloj constantemente, calculando cuánto tiempo llevaban fuera. El bioparque era grande, me recordé a mí misma, y seguramente estaban disfrutando de todas las exhibiciones. Pero a medida que la tarde avanzaba, la ansiedad se convirtió en preocupación. Decidí llamar a Alba para comprobar cómo iban las cosas. El teléfono sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Qué extraño, pensé, pero me dije a mí misma que probablemente estaban en una zona sin señal o simplemente demasiado ocupados divirtiéndose para contestar. Para distraerme, comencé a preparar la cena favorita de Mateo, espaguetis con albóndigas. Mientras cocinaba, mi mente divagaba, imaginando todas las historias emocionantes que Mateo me contaría sobre su día en el zoológico. ¿Habría visto a los leones rugir? ¿Habría alimentado a alguna jirafa? ¿Qué animal sería su nuevo favorito? El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Valencia con tonos naranjas y rosados. Normalmente, habría disfrutado de la belleza del atardecer, pero en ese momento solo podía pensar en cuándo regresarían Mateo y Alba. Intenté llamar de nuevo, esta vez al móvil de Alba. Nada. El nudo en mi estómago se apretó aún más. Traté de recordar si Alba había mencionado algún plan después del bioparque, pero estaba segura de que no lo había hecho. Justo cuando estaba considerando llamar a la policía, escuché el timbre de la puerta. El alivio me inundó mientras corría hacia la entrada, esperando ver a Mateo corriendo hacia mí con los brazos llenos de recuerdos del zoológico y la cabeza llena de historias emocionantes. Pero cuando abrí la puerta, el alivio se convirtió rápidamente en confusión y luego en terror. Alba estaba allí, sola, con una expresión extraña en su rostro que no pude descifrar inmediatamente. Alba, dije, mi voz temblando ligeramente, ¿dónde está Mateo? Su respuesta me dejó helada, como si alguien hubiera vertido un balde de agua helada sobre mí. Él no es tu hijo biológico, así que lo dejé allí para que alguien pueda quedarse con él. El mundo pareció detenerse en ese momento. Las palabras de Alba resonaban en mis oídos, pero mi mente se negaba a procesarlas. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía Alba, la mujer que había amado a Mateo como su propio nieto durante años, hacer algo tan horrible? Me quedé ahí, en el umbral de la puerta, incapaz de moverme, incapaz de hablar, mientras la realidad de la situación comenzaba a hundirse. Mi hijo, mi precioso Mateo, estaba solo en algún lugar del Bioparque Valencia. ¿Estaba asustado? ¿Estaba llorando? ¿Pensaba que lo había abandonado? El shock inicial dio paso rápidamente a una mezcla tóxica de miedo, ira y determinación. Sin decir una palabra más a Alba, me di la vuelta y corrí hacia dentro de la casa, mi mente ya planeando mi próximo movimiento. Tenía que encontrar a Mateo, y tenía que hacerlo ahora. Las palabras de Alba resonaban en mi cabeza como un eco interminable mientras me quedaba allí, paralizada en el umbral de la puerta. Él no es tu hijo biológico, así que lo dejé allí para que alguien pueda quedarse con él. Cada sílaba era como un puñal en mi corazón, desgarrando todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre el amor, sobre la confianza. Mi mente luchaba por procesar la información, negándose a aceptar la cruel realidad que se presentaba ante mí. ¿Cómo podía Alba, la mujer que había sido como una segunda madre para mí, que había sostenido a Mateo en sus brazos el día que lo trajimos a casa, hacer algo tan inimaginablemente cruel? ¿Qué estás diciendo, Alba? Logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro tembloroso. ¿Dónde está Mateo? Esto no puede ser verdad. Alba permaneció allí, su rostro una máscara de indiferencia que no reconocí. Sus ojos, normalmente cálidos y acogedores, ahora parecían fríos y distantes. Lo dejé en el bioparque, repitió, como si estuviera hablando del clima y no de abandonar a un niño de 5 años. Es lo mejor para todos. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé contra el marco de la puerta, luchando contra la oleada de náuseas que amenazaba con abrumarme. ¿Lo mejor? ¿Cómo puedes decir eso? Mateo es mi hijo. ¿Es tu nieto? No, no lo es, respondió Alba, su voz carente de emoción. No es de nuestra sangre. Nunca lo será. Es hora de que vuelva con su propia gente. Cada palabra era como una bofetada.
La mujer frente a mí era una extraña, alguien a quien no reconocía en absoluto. ¿Dónde estaba la Alba que había llorado de alegría cuando Mateo la llamó abuela por primera vez? La Alba que pasaba horas jugando con él en el jardín, que le leía cuentos antes de dormir, que lo llenaba de besos y abrazos en cada visita. ¿Su propia gente?, repetí, incrédula. Nosotros somos su gente. Yo soy su madre. Tú eres su abuela. ¿Cómo pudiste hacer esto, Alba? ¿Cómo pudiste abandonarlo? Alba se encogió de hombros, un gesto tan casual que me revolvió el estómago. Es adoptado. Nunca será realmente nuestro. Pensé que estarías de acuerdo. Después de todo, ¿no quieres tener hijos propios algún día? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Hijos propios? Mateo era mi hijo propio. Cada risa, cada lágrima, cada momento que habíamos compartido en los últimos 2 años era tan real y precioso como cualquier vínculo biológico. Mateo es mi hijo, grité, la ira finalmente sobrepasando al shock. Lo he criado, lo he amado, he estado allí para él en cada momento. ¿Cómo te atreves a sugerir que no es mío? Alba dio un paso atrás, sorprendida por mi arrebato. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Duda? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por esa fría indiferencia que me helaba hasta los huesos. Lo siento, dijo, aunque su tono sugería todo lo contrario. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Él estará mejor con una familia real. ¿Una familia real?, repetí, mi voz temblando de rabia y dolor. ¿Qué crees que hemos sido estos últimos 2 años? Cada noche que lo arrullé para dormir, cada raspón que curé, cada pesadilla que ahuyenté, ¿eso no es real para ti? Alba guardó silencio, su mirada fija en algún punto detrás de mí. Su silencio solo alimentó mi ira y mi desesperación. ¿Dónde exactamente lo dejaste, Alba?, exigí saber, luchando por mantener la calma. Necesitaba información, necesitaba actuar rápido. En la zona de los primates, respondió finalmente. Pensé que allí alguien lo encontraría rápido. La imagen de mi pequeño Mateo, solo y asustado entre jaulas de monos, me golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Estaría llorando? ¿Estaría buscándome? ¿Pensaría que lo había abandonado? Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y corrí hacia dentro de la casa. Agarré mis llaves y mi bolso, ignorando completamente a Alba, que seguía de pie en la entrada. ¿A dónde vas?, preguntó, un toque de preocupación finalmente coloreando su voz. Me detuve en seco y me giré para mirarla, mis ojos ardiendo con una mezcla de dolor y determinación. Voy a buscar a mi hijo, declaré, cada palabra cargada de emoción. Y cuando lo encuentre, y lo traeré a casa, donde pertenece. Alba dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia mí. Espera, yo. Pero la interrumpí antes de que pudiera continuar. No, dije, mi voz firme y decidida. No quiero oír nada más de ti. Lo que has hecho, no puedo ni siquiera comenzar a entenderlo. Pero ahora mismo, lo único que importa es Mateo. Pasé junto a ella, empujándola suavemente fuera de mi camino. Mientras me dirigía hacia mi coche, escuché su voz detrás de mí. Lo siento, dijo, su voz apenas audible. No sé qué me pasó. Me detuve por un momento, con la mano en la puerta del coche. Parte de mí quería gritarle, exigirle una explicación, hacerle entender el dolor que había causado. Pero otra parte, la parte que estaba consumida por la preocupación por Mateo, sabía que no había tiempo para eso ahora. Yo también lo siento, Alba, respondí sin volverme. Siento que no puedas ver lo que yo veo cuando miro a Mateo. Siento que no puedas entender que el amor no tiene nada que ver con la sangre. Sin esperar su respuesta, me subí al coche y arranqué. Mientras salía del camino de entrada, vi a Alba en el espejo retrovisor, una figura solitaria y encorvada en la puerta de mi casa. Por un momento, sentí una punzada de compasión. ¿Qué la había llevado a hacer algo tan terrible? ¿Había alguna explicación que pudiera justificar sus acciones? Pero rápidamente aparté esos pensamientos.
Ahora no era el momento de tratar de entender a Alba. Ahora, lo único que importaba era encontrar a Mateo. Mientras conducía por las calles de Valencia, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Recordé el día en que conocimos a Mateo por primera vez en el orfanato. Era tan pequeño, tan frágil, pero sus ojos brillaban con una luz que me cautivó al instante. Recuerdo haber pensado, este es mi hijo. Lo sé en lo más profundo de mi ser. Recordé las noches en vela, meciendo a Mateo cuando tenía cólicos, susurrándole palabras de amor y promesas de protección. Recordé su primera sonrisa, su primera palabra, sus primeros pasos. Cada momento, cada hito, grabado en mi corazón con la misma intensidad que cualquier madre biológica. Y ahora, por culpa de la incomprensible acción de Alba, todo eso estaba en peligro. ¿Y si no lo encontraba a tiempo? ¿Y si alguien más lo había encontrado y se lo había llevado? ¿Y si estaba herido o asustado? Sacudí la cabeza, tratando de alejar los pensamientos negativos. No podía permitirme caer en el pánico. Mateo me necesitaba fuerte y enfocada. Mientras me acercaba al biopark, vi las luces de los coches de policía parpadeando en la distancia. Mi corazón se aceleró. ¿Ya habían sido notificados? ¿Alguien había encontrado a Mateo? Aparqué el coche de cualquier manera y salí corriendo hacia la entrada del zoológico. La adrenalina corría por mis venas, impulsándome hacia adelante. Solo tenía un pensamiento en mente: encontrar a mi hijo. Mientras corría hacia la multitud que se congregaba en la entrada, solo podía rezar para que no fuera demasiado tarde. Mateo me necesitaba, y yo no iba a fallarle. No importaba lo que Alba hubiera hecho, no importaba lo que nadie pensara. Mateo era mi hijo, y haría cualquier cosa para traerlo de vuelta a casa. Sin pensarlo dos veces, agarré las llaves del coche y salí corriendo hacia el biopark. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera escapar y llegar antes que yo al zoológico. Mientras conducía frenéticamente por las calles de Valencia, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo pudo Alba hacer algo así? La pregunta se repetía una y otra vez en mi cabeza, como un disco rayado. La mujer que había considerado como una segunda madre, que había estado a mi lado en cada paso del proceso de adopción, que había llorado de alegría cuando trajimos a Mateo a casa por primera vez, ¿cómo pudo traicionarnos de esta manera? Recordé la primera vez que Alba sostuvo a Mateo en sus brazos. Sus ojos brillaban con amor y ternura mientras miraba a su nieto recién adoptado. «Es perfecto», había susurrado, besando suavemente la frente de Mateo. «Es nuestro pequeño milagro». ¿Dónde estaba ese amor ahora? ¿Cómo pudo desaparecer tan rápidamente, ser reemplazado por esta fría indiferencia que la llevó a abandonar a un niño indefenso en un zoológico? Mis manos apretaron con fuerza el volante mientras zigzagueaba entre el tráfico, ignorando las bocinas de los coches que dejaba atrás. En ese momento, nada importaba excepto llegar al biopark lo antes posible. «Aguanta, Mateo», susurré, como si de alguna manera mi hijo pudiera escucharme. «Mamá ya va. Todo estará bien». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí se preguntaba si realmente todo estaría bien. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si alguien se había llevado a Mateo? ¿Y si estaba herido o asustado? La imagen de mi pequeño, solo y aterrorizado en medio de un zoológico lleno de extraños, me golpeó con tanta fuerza que tuve que luchar para mantener el coche en la carretera. Las lágrimas nublaron mi visión y tuve que parpadear rápidamente para despejarlas. «No», me dije a mí misma en voz alta, tratando de mantener la calma. «No puedes pensar así. Mateo te necesita fuerte. Te necesita enfocada». Mientras conducía, los recuerdos de los últimos 2 años con Mateo pasaban por mi mente como una película a toda velocidad. Su primera sonrisa, sus primeros pasos, la primera vez que me llamó mamá. Cada momento, cada logro, cada desafío que habíamos superado juntos. Todo eso no podía terminar así. No lo permitiría. El tráfico se hizo más denso a medida que me acercaba al biopark. Maldije en voz baja, golpeando el volante con frustración. Cada segundo que pasaba era un segundo más que Mateo estaba solo y en peligro. Finalmente, decidí que no podía esperar más.
Aparqué el coche en el primer espacio que encontré, probablemente de manera ilegal, pero en ese momento no me importaba. Salí corriendo del vehículo y comencé a correr hacia la entrada del zoológico. Mientras corría, mi mente seguía dando vueltas. ¿Qué le diría a Mateo cuando lo encontrara? ¿Cómo podría explicarle lo que había sucedido? ¿Cómo podría hacerle entender que no lo había abandonado, que nunca lo abandonaría? Y luego estaba Alba. ¿Qué haría con ella después de esto? La ira y el dolor se mezclaban en mi interior, creando una tormenta emocional que amenazaba con abrumarme. Pero sabía que tenía que mantener esos sentimientos a raya, al menos por ahora. Mateo era lo primero y lo más importante. Llegué a la entrada del biopark jadeando, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Para mi sorpresa y alivio, vi que había varios coches de policía estacionados cerca. Alguien debía haber notado la desaparición de Mateo y alertado a las autoridades. Me acerqué corriendo al primer oficial que vi. Mi hijo, logré decir entre respiraciones entrecortadas. Mi hijo está perdido aquí. Tiene 5 años, pelo castaño, ojos marrones. Se llama Mateo. El oficial me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Cálmese, señora, dijo, poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro. Estamos al tanto de la situación y tenemos a todo nuestro personal buscando al niño. ¿Puede decirnos exactamente qué sucedió? Por un momento, dudé. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía decirles que la abuela de Mateo, la mujer que se suponía que debía amarlo y protegerlo, lo había abandonado deliberadamente? Mi suegra, comencé, luchando por mantener la compostura. Ella trajo a Mateo al zoológico hoy. Pero luego lo dejó solo. En la zona de los primates. El oficial frunció el ceño, claramente confundido por mi explicación. ¿Su suegra abandonó al niño intencionalmente?, preguntó, su voz mezclada con incredulidad y preocupación. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos nuevamente. Sí, susurré. Ella dijo que como Mateo es adoptado, no es realmente parte de la familia. Que debería estar con su propia gente. El oficial pareció momentáneamente sin palabras, sorprendido por la crueldad de la situación. Luego, recuperando su profesionalismo, sacó su libreta y comenzó a tomar notas. Necesitaremos tomar una declaración completa más tarde, dijo. Por ahora, concentrémonos en encontrar a Mateo. ¿Puede describírnoslo con más detalle? ¿Qué ropa llevaba puesta hoy? Cerré los ojos, tratando de recordar cada detalle. Llevaba una camiseta azul con un dibujo de un dinosaurio, dije. Pantalones cortos color caqui y zapatillas rojas. Tiene un lunar pequeño justo debajo de su ojo derecho. Mientras hablaba, sentí una nueva oleada de pánico. ¿Y si no lo encontraban? ¿Y si alguien se lo había llevado ya? El bioparque era enorme, con cientos de visitantes cada día. Las posibilidades de que algo le hubiera pasado a Mateo parecían crecer con cada segundo que pasaba. ¿Puedo ayudar en la búsqueda?, pregunté desesperadamente. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Necesito encontrarlo. El oficial me miró con simpatía. Entiendo cómo se siente, señora, pero es mejor que deje la búsqueda a los profesionales. Tenemos equipos recorriendo todo el zoológico y hemos cerrado las salidas. Si Mateo está aquí, lo encontraremos. Sus palabras, aunque intentaban ser tranquilizadoras, no hicieron nada para calmar mi ansiedad. La idea de quedarme quieta mientras mi hijo estaba perdido y asustado me era insoportable. Por favor, supliqué. Necesito hacer algo. Cualquier cosa. El oficial pareció considerar mi petición por un momento. Finalmente, asintió. De acuerdo, dijo. Puede acompañar a uno de nuestros equipos. Pero debe seguir todas nuestras instrucciones, ¿entendido? Asentí frenéticamente, agradecida por la oportunidad de ser parte activa en la búsqueda de mi hijo. El oficial me condujo hacia un grupo de guardias del zoológico que se preparaban para comenzar otra ronda de búsqueda. Mientras caminábamos, no pude evitar mirar a mi alrededor, esperando ver a Mateo en cada esquina,
detrás de cada arbusto. El zoológico, que normalmente estaría lleno de risas y exclamaciones de asombro, ahora parecía extrañamente silencioso y amenazador. Mateo, susurré, como una plegaria. Por favor, cariño, estad a salvo. Mamá te encontrará. El equipo de búsqueda comenzó a moverse, y yo lo seguí de cerca, mis ojos escaneando frenéticamente cada centímetro del camino. Pasamos por exhibiciones de animales exóticos, áreas de juego vacías, kioscos cerrados. Cada lugar parecía un posible escondite, cada sombra una amenaza potencial. Mientras avanzábamos hacia la zona de los primates, donde Alba había dicho que dejó a Mateo, sentí que mi corazón se aceleraba aún más. ¿Estaría allí? ¿Lo encontraríamos asustado pero ileso? La incertidumbre era insoportable. Cada minuto que pasaba sin encontrar a Mateo se sentía como una eternidad. Pero me obligué a mantener la esperanza. Tenía que creer que lo encontraríamos, que todo estaría bien. Porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Al llegar al biopark, me encontré con una escena que parecía sacada de una pesadilla. El bullicio habitual de familias disfrutando de un día en el zoológico había sido reemplazado por un caos organizado de policías, guardias de seguridad y personal del zoológico. Las sirenas de los coches patrulla rompían el silencio de la tarde, y una multitud de curiosos se agolpaba en los portones, tratando de averiguar qué estaba sucediendo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría salirse de mi pecho en cualquier momento. Cada segundo que pasaba era un segundo más en el que Mateo estaba solo, posiblemente asustado, tal vez en peligro. La culpa me corroía por dentro. ¿Cómo pude haber confiado en Alba? ¿Cómo pude haber permitido que esto sucediera? Me abrí paso entre la multitud, empujando sin miramientos a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Disculpen. Permiso. Necesito pasar, gritaba, mi voz quebrada por la desesperación. Finalmente, llegué a la primera línea, donde un cordón policial mantenía a raya a los curiosos. Un oficial corpulento me bloqueó el paso. Lo siento, señora, dijo con voz firme pero amable. No se permite el acceso al público en este momento. No lo entiende, exclamé, las lágrimas amenazando con brotar de mis ojos. Mi hijo está ahí dentro. Mateo. Tiene 5 años. Necesito encontrarlo. El rostro del oficial cambió al instante, pasando de la firmeza a la comprensión. ¿Es usted la madre del niño desaparecido?, preguntó, bajando la voz. Asentí frenéticamente, incapaz de formar palabras por un momento. Sí, logré decir finalmente. Por favor, necesito entrar. Necesito encontrarlo. El oficial asintió y levantó la cinta policial para dejarme pasar. Acompáñeme, dijo. La llevaré con el oficial a cargo de la operación. Mientras seguía al policía por los senderos desiertos del zoológico, no pude evitar notar lo surreal que parecía todo. Los animales en sus recintos parecían ajenos al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Un grupo de flamencos se acicalaba tranquilamente en su laguna, mientras que un león bostezaba perezosamente bajo el sol de la tarde. La vida continuaba para ellos, ajena a mi angustia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se dio la alerta?, pregunté al oficial mientras caminábamos. Aproximadamente 1 hora, respondió. Un miembro del personal encontró al niño solo cerca del recinto de los primates y dio aviso de inmediato. Desde entonces, hemos estado peinando el zoológico. 1 hora. 60 minutos interminables en los que Mateo había estado solo, perdido en este lugar enorme y desconocido. La idea me hizo sentir náuseas. Llegamos a un área que parecía ser el centro de operaciones improvisado. Varios oficiales de policía y miembros del personal del zoológico estaban reunidos alrededor de un mapa grande del biopark, discutiendo estrategias de búsqueda. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado y una expresión de determinación en su rostro, se acercó a nosotros. Soy la inspectora Ramírez, se presentó. ¿Es usted la madre de Mateo? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, soy yo. Por favor, ¿han encontrado algo? ¿Alguna pista?
La inspectora Ramírez me miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Estamos haciendo todo lo posible, señora. Hemos cerrado todas las salidas del zoológico y tenemos equipos buscando en cada rincón. ¿Puede decirnos exactamente qué pasó? ¿Cómo se separó Mateo de su acompañante? Tragué saliva, sintiendo una oleada de vergüenza y rabia al tener que explicar las acciones de Alba. Mi suegra, comencé, mi voz temblando ligeramente. Ella trajo a Mateo al zoológico hoy. Pero luego, lo abandonó deliberadamente. Vi la sorpresa y la indignación cruzar el rostro de la inspectora. ¿Abandonó al niño intencionalmente?, preguntó, claramente tratando de mantener un tono neutral. Sí, respondí, las lágrimas finalmente escapando de mis ojos. Ella dijo que como Mateo es adoptado, no es realmente parte de la familia. Que debería estar con su propia gente. La inspectora Ramírez cerró los ojos por un momento, como si necesitara un segundo para procesar la crueldad de la situación. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de determinación. Entiendo que esto debe ser increíblemente difícil para usted, dijo. Pero necesito que se mantenga fuerte y enfocada. Cada detalle que pueda proporcionarnos puede ser crucial para encontrar a Mateo. Asentí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Haré lo que sea necesario, dije. Solo quiero encontrar a mi hijo. Durante la siguiente media hora, respondí a una serie interminable de preguntas. ¿Qué ropa llevaba Mateo? ¿Tenía alguna marca distintiva? ¿Había estado en el zoológico antes? ¿Tenía algún lugar favorito o algún animal que le gustara particularmente? Cada pregunta era como un cuchillo en mi corazón, recordándome lo vulnerable que era Mateo, lo asustado que debía estar. Pero me obligué a mantener la compostura, sabiendo que cada detalle podría ser la clave para encontrarlo. Mientras hablaba con la inspectora, no pude evitar notar el ajetreo constante a nuestro alrededor. Oficiales iban y venían, informando sobre áreas que habían sido registradas sin éxito. El personal del zoológico proporcionaba información sobre posibles escondites o áreas de difícil acceso que podrían haber pasado por alto. De repente, un grito rompió el murmullo de actividad. «Hemos encontrado algo». Mi corazón dio un vuelco. Me giré tan rápidamente que casi perdí el equilibrio, buscando la fuente de la voz. Un joven guardia del zoológico se acercaba corriendo, sosteniendo algo en su mano. Cuando llegó hasta nosotros, vi que era una pequeña zapatilla roja. La zapatilla de Mateo. La encontramos cerca del recinto de los elefantes, dijo el guardia, jadeando ligeramente. No hay señales del niño, pero pensamos que podría ser una pista. Tomé la zapatilla con manos temblorosas. Era tan pequeña, tan frágil. La acerqué a mi pecho, como si de alguna manera pudiera conectarme con Mateo a través de ella. Es suya, confirmé, mi voz apenas un susurro. Es la zapatilla de Mateo. La inspectora Ramírez asintió, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. Bien, dijo. Esto nos da un nuevo punto de partida. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en esa área. Mientras la inspectora comenzaba a dar órdenes, reorganizando los equipos de búsqueda, yo me quedé allí, sosteniendo la pequeña zapatilla roja. Era una prueba tangible de que Mateo había estado aquí, de que estaba en algún lugar de este vasto zoológico. Te voy a encontrar, mi amor, susurré, apretando la zapatilla contra mi corazón. Mamá está aquí. No voy a rendirme. Con renovada determinación, me acerqué a la inspectora Ramírez. Quiero ayudar, dije. Por favor, déjeme unirme a uno de los equipos de búsqueda. La inspectora me miró con duda. Entiendo cómo se siente, pero... Por favor, interrumpí. Conozco a Mateo mejor que nadie. Sé dónde podría esconderse, que podría asustarlo. Puedo ayudar. Después de un momento de consideración, la inspectora asintió. De acuerdo, dijo. Pero debe seguir todas las instrucciones del equipo al que se una. ¿Entendido? Asentí fervientemente. Lo que sea necesario, repetí. Mientras me unía a uno de los equipos de búsqueda, sentí una mezcla de miedo y esperanza.
El miedo de no encontrar a Mateo, de que algo terrible le hubiera sucedido. Pero también la esperanza de que estuviera cerca, asustado pero a salvo, esperando a que lo encontráramos. Mientras caminábamos hacia el área donde se había encontrado la zapatilla, no pude evitar gritar el nombre de Mateo. Mateo. Mateo, cariño. Mamá está aquí. Mi voz resonaba en el silencio inusual del zoológico, mezclándose con los sonidos ocasionales de los animales. Con cada paso, con cada llamada sin respuesta, sentía que mi corazón se rompía un poco más. Pero me negué a rendirme. Mateo estaba ahí fuera, en algún lugar. Y lo encontraría, sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar lo que tuviera que hacer. Porque eso es lo que hacen las madres. Nunca se rinden. Mientras recorríamos los sinuosos senderos del biopark, mi corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. Cada rincón, cada arbusto, cada estructura parecía un posible escondite para Mateo. Mis ojos escudriñaban incansablemente cada detalle, buscando cualquier señal de mi pequeño. De repente, un guardia del zoológico que iba unos pasos por delante se detuvo abruptamente. «Esperen», exclamó, levantando una mano. «Creo que he visto algo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué es?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El guardia señaló hacia un pequeño espacio entre dos grandes rocas decorativas cerca del recinto de los leones. «Allí», dijo. «Creo que vi movimiento». Sin pensarlo dos veces, me adelanté al grupo y corrí hacia el lugar indicado. «Mateo», grité. «Mateo, cariño. ¿Estás ahí?». Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, débilmente, escuché un sonido que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. «¿Mamá?». La voz era pequeña, asustada, pero inconfundiblemente la de Mateo. Sin importarme nada más, me lancé hacia el espacio entre las rocas, arañándome las manos y las rodillas en el proceso. Y allí estaba él. Acurrucado en el pequeño espacio, con los ojos grandes y asustados, estaba mi Mateo. Su rostro estaba manchado de lágrimas y tierra, su ropa desarreglada, pero estaba vivo y aparentemente ileso. «Mateo», exclamé, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «Oh, mi amor, estás a salvo». Me lancé hacia él, envolviéndolo en mis brazos con tanta fuerza que temí por un momento haberlo lastimado. Pero Mateo se aferró a mí con igual intensidad, hundiendo su pequeño rostro en mi cuello. «Mamá», sollozó. Tenía mucho miedo. ¿Por qué la abuela me dejó? Su pregunta me partió el corazón. ¿Cómo podía explicarle las acciones de Alba a un niño de 5 años? ¿Cómo podía hacerle entender algo que ni yo misma comprendía? «Oh, cariño», dije, acariciando su cabello enmarañado. «A veces, las personas mayores también cometen errores. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que estás a salvo y que estamos juntos». Sentí que alguien se acercaba por detrás. Era la inspectora Ramírez, con una expresión de alivio en su rostro. «Necesitamos llevarlo para que lo revise un médico», dijo suavemente. «Solo para asegurarnos de que está bien». Asentí, entendiendo la necesidad, pero reacia a soltar a Mateo ni siquiera por un segundo. Con cuidado, me puse de pie, cargando a mi hijo en mis brazos. Él se aferró a mí como si su vida dependiera de ello, y quizás, en su mente infantil, así era. Mientras caminábamos de regreso al centro de operaciones, no pude evitar notar las miradas de alivio y alegría en los rostros de todos los que nos rodeaban. El personal del zoológico, los oficiales de policía, incluso los curiosos que aún se agolpaban en los portones, todos parecían compartir un momento de alegría colectiva al ver a un niño perdido reunido con su madre. En el centro médico improvisado, un amable doctor examinó a Mateo mientras yo me negaba a soltar su mano. Para mi alivio, aparte de algunos rasguños y moretones menores, Mateo estaba físicamente bien. «Ha tenido mucha suerte», dijo el doctor con una sonrisa reconfortante. «Es un niño muy valiente». Miré a Mateo, que estaba sentado en la camilla, chupando un caramelo que una enfermera le había dado. A pesar de todo lo que había pasado, había una chispa de resiliencia en sus ojos que me llenó de orgullo y amor. «Sí, lo es», dije, apretando suavemente su mano.
La inspectora Ramírez se acercó a nosotros, su rostro una mezcla de alivio y seriedad profesional. Me alegro de que todo haya salido bien, dijo. Pero necesitamos hablar sobre lo que sucedió. Sobre su suegra. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. En la alegría de encontrar a Mateo, casi había olvidado la razón por la que todo esto había sucedido en primer lugar. Alba. Su traición. Su crueldad incomprensible. Lo sé, dije, mi voz apenas un susurro. Pero ahora no. Por favor. Necesito llevar a Mateo a casa. La inspectora asintió comprensivamente. Por supuesto. Pero tendremos que hablar pronto. Lo que hizo su suegra, bueno, es un asunto serio. Asentí, sabiendo que tendría que enfrentar las consecuencias de las acciones de Alba en algún momento. Pero por ahora, lo único que importaba era Mateo. ¿Podemos irnos a casa ahora, mamá?, preguntó Mateo, su voz pequeña y cansada. Sí, mi amor, respondí, levantándolo en mis brazos nuevamente. Vamos a casa. Mientras salíamos del biopark, la multitud que aún se congregaba en los portones estalló en aplausos al vernos. Me sentí abrumada por la muestra de apoyo y solidaridad de estos extraños. Mateo escondió su rostro en mi cuello, abrumado por la atención. Una vez en el coche, con Mateo seguro en su asiento infantil, me permití respirar profundamente por primera vez en lo que parecían años. El alivio de tenerlo de vuelta, sano y salvo, era casi abrumador. Durante el viaje a casa, Mateo permaneció inusualmente silencioso. De vez en cuando, lo miraba por el espejo retrovisor, asegurándome de que realmente estaba allí, que no era un sueño. Mamá, dijo finalmente, su voz pequeña rompiendo el silencio. ¿Ya no me quiere la abuela? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía explicarle las acciones de Alba sin destrozar su corazón inocente? Oh, cariño, dije, luchando por mantener mi voz estable. El amor es complicado a veces. La abuela, ella cometió un error muy grande. Pero eso no significa que no te quiera. Pero me dejó solo, insistió Mateo, su voz temblando ligeramente. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Lo sé, mi amor. Y eso estuvo muy, muy mal. Pero quiero que sepas algo muy importante. Hice una pausa, asegurándome de que Mateo estaba escuchando. No importa lo que pase, no importa lo que diga o haga nadie más, yo siempre, siempre te amaré. Eres mi hijo, Mateo. Mi precioso, valiente, maravilloso hijo. Vi por el espejo que Mateo asentía lentamente, procesando mis palabras. Te quiero, mamá, dijo finalmente. Yo también te quiero, mi vida, respondí, sintiendo que mi corazón se hinchaba de amor. Cuando llegamos a casa, llevé a Mateo directamente a su habitación. Estaba exhausto por la experiencia traumática, y no tardó en quedarse dormido en su cama, aferrado a su oso de peluche favorito. Me senté en el borde de su cama, observando su rostro pacífico mientras dormía. La enormidad de lo que había sucedido hoy, lo cerca que había estado de perderlo para siempre, me golpeó con toda su fuerza. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, y lloré silenciosamente, agradecida por tener a mi hijo de vuelta y aterrorizada por lo cerca que había estado de perderlo. Mientras estaba allí sentada, mi mente vagó hacia Alba. ¿Cómo podríamos seguir adelante después de esto? ¿Cómo podría explicar sus acciones a Mateo cuando creciera? ¿Cómo podría protegerlo del dolor y la confusión que seguramente sentiría? No tenía respuestas para estas preguntas, pero sabía una cosa con certeza: haría todo lo que estuviera en mi poder para proteger a Mateo, para amarlo incondicionalmente, para asegurarme de que nunca, nunca volviera a sentirse abandonado o no querido. Porque eso es lo que significa ser madre. No se trata de lazos de sangre o de ADN compartido. Se trata de amor incondicional, de protección feroz, de estar ahí sin importar qué. Mateo era mi hijo en todos los sentidos que importaban. Y nada, ni nadie, cambiaría jamás eso. Mientras abrazaba a Mateo, sintiendo su pequeño cuerpo cálido y seguro contra el mío, una oleada de alivio me invadió. Sin embargo,
este momento de paz fue breve, interrumpido por la llegada de la directora del zoológico, una mujer alta y de aspecto serio que se acercó a nosotros con paso decidido. Señora, dijo, su voz suave pero firme, soy Lucía Martínez, la directora del Biopark. ¿Podríamos hablar un momento? Asentí, reacia a soltar a Mateo pero consciente de que necesitaba entender exactamente qué había sucedido. Con cuidado, me separé un poco de mi hijo, pero mantuve su mano firmemente agarrada en la mía. La directora nos guió hacia una pequeña oficina cercana. Era un espacio acogedor, con paredes cubiertas de fotografías de animales y mapas del zoológico. Nos sentamos en unas sillas frente a su escritorio, Mateo en mi regazo, todavía aferrándose a mí como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Primero que nada, comenzó la directora Martínez, quiero expresar mi más profundo alivio de que Mateo esté a salvo. Lo que ha sucedido hoy es completamente inaceptable y nos tomamos estos incidentes con la máxima seriedad. Asentí, agradecida por su preocupación, pero ansiosa por saber exactamente qué había ocurrido. ¿Puede decirme cómo? Comencé, pero mi voz se quebró, incapaz de terminar la pregunta. La directora Martínez asintió comprensivamente. Por supuesto. Según nuestros registros de seguridad y los testimonios de nuestro personal, su suegra, Alba, llegó con Mateo alrededor de las 2 de la tarde. Pasaron aproximadamente una hora recorriendo el zoológico de manera normal. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Alrededor de las 3:15, una de nuestras cuidadoras, Elena, notó algo inusual cerca del recinto de los primates. Vio a una mujer mayor, que ahora sabemos que era Alba, hablando con Mateo de una manera que le pareció extraña. Mi corazón se aceleró al escuchar esto. ¿Qué le habría dicho Alba a Mateo en esos momentos? La directora continuó, Elena se acercó para asegurarse de que todo estuviera bien. Fue entonces cuando escuchó a Alba decirle a Mateo que se quedara allí, que pronto encontraría una nueva familia. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Una nueva familia? ¿Cómo podía Alba ser tan cruel? Elena intervino de inmediato, prosiguió la directora. Le preguntó a Alba si todo estaba bien, pero Alba simplemente dijo que tenía que irse y se marchó apresuradamente. Elena intentó detenerla, pero Alba logró perderse entre la multitud. Miré a Mateo, que estaba jugando distraídamente con los botones de mi blusa, aparentemente ajeno a la conversación. ¿Cuánto habría entendido de lo que Alba le dijo? Elena se quedó con Mateo, continuó la directora, tratando de calmarlo y averiguar qué estaba pasando. Fue entonces cuando Mateo le dijo que su abuela le había dicho que ya no podía ser parte de la familia porque era adoptado. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. La idea de que mi precioso niño tuviera que escuchar algo así me llenó de una rabia que apenas podía contener. Inmediatamente, Elena alertó a seguridad, dijo la directora. Cerramos todas las salidas del zoológico y comenzamos una búsqueda exhaustiva. Sin embargo, Mateo, asustado y confundido, se había escondido. Abracé a Mateo con más fuerza, agradecida por el instinto de supervivencia que lo había llevado a esconderse, pero desconsolada por el miedo que debió haber sentido. ¿Cómo pudo pasar esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La directora Martínez suspiró profundamente. Le aseguro que estamos tomando este incidente con la máxima seriedad. Nuestros protocolos de seguridad están diseñados para prevenir situaciones como esta, pero claramente necesitamos revisarlos y mejorarlos. Hizo una pausa, y vi un destello de emoción en sus ojos. Como madre yo misma, no puedo ni imaginar por lo que ha pasado hoy. Quiero que sepa que haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder. Asentí, agradecida por su sinceridad y su compromiso. Pero había una pregunta que seguía ardiendo en mi mente. ¿Y Alba?, pregunté. ¿Qué pasará con ella? La expresión de la directora se endureció ligeramente. La policía la está buscando en este momento. Lo que hizo es un delito grave, abandono de un menor. Se enfrentará a serias consecuencias legales. Una parte de mí se sintió aliviada al escuchar esto. Alba debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, una parte que me sorprendió, sintió una punzada de tristeza. A pesar de todo,
Alba había sido como una madre para mí durante años. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Mamá, la voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Tengo hambre. No pude evitar soltar una pequeña risa. Después de todo lo que había pasado, mi valiente niño solo estaba pensando en su estómago. La directora Martínez sonrió cálidamente. Creo que podemos solucionar eso, dijo. Se levantó y salió de la oficina por un momento, regresando con un empleado que traía un helado grande y colorido. Los ojos de Mateo se iluminaron al ver el helado. ¿Puedo, mamá?, preguntó, mirándome con esos ojos grandes y suplicantes que siempre derretían mi corazón. Claro que sí, mi amor, respondí, agradecida por este momento de normalidad en medio del caos. Mientras Mateo disfrutaba de su helado, la directora Martínez continuó explicándome los próximos pasos. Tendríamos que dar una declaración formal a la policía, y el zoológico ofrecía asistencia psicológica tanto para Mateo como para mí si la necesitábamos. También, añadió la directora, queremos ofrecerles pases de temporada gratuitos para el zoológico. Sé que después de lo ocurrido hoy, la idea de volver puede ser difícil, pero esperamos que con el tiempo, Mateo pueda volver a disfrutar de los animales sin miedo. Miré a Mateo, que estaba completamente absorto en su helado, con la cara manchada de chocolate y una sonrisa de pura felicidad. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo un niño resiliente y alegre. Gracias, dije a la directora. Creo que eso le gustaría a Mateo. Después de terminar nuestra conversación con la directora Martínez, nos preparamos para irnos a casa. El personal del zoológico nos escoltó hasta la salida, evitando hábilmente a los periodistas que se habían congregado en la entrada principal. Mientras caminábamos hacia el coche, Mateo agarrado firmemente a mi mano, no pude evitar sentir una mezcla de emociones abrumadoras. Alivio por tener a mi hijo sano y salvo, ira hacia Alba por lo que había hecho, miedo por lo que el futuro nos deparaba, y una determinación feroz de proteger a Mateo de cualquier daño futuro. Ya en el coche, mientras abrochaba a Mateo en su asiento, él me miró con esos ojos grandes y curiosos que tanto amaba. Mamá, dijo, su voz pequeña pero firme. ¿Sigo siendo tu hijo? Sentí que mi corazón se rompía y se recomponía en ese mismo instante. Me incliné y lo abracé con fuerza, respirando su aroma familiar, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el mío. Mateo, mi amor, dije, mi voz llena de emoción. Tú siempre serás mi hijo. Siempre. No importa lo que diga o haga nadie más. Tú eres mi niño, mi bebé, mi corazón. Te amo más que a nada en este mundo, y eso nunca, nunca cambiará. Sentí que Mateo se relajaba en mis brazos, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus pequeños hombros. Te quiero, mamá, murmuró contra mi cuello. Yo también te quiero, mi vida, respondí, besando su frente. Más de lo que nunca podrás imaginar. Mientras conducía de vuelta a casa, mi mente daba vueltas pensando en todo lo que tendríamos que enfrentar en los próximos días y semanas. Tendríamos que lidiar con la policía, posiblemente con abogados. Tendríamos que explicarle a Mateo, de una manera que pudiera entender, por qué su abuela había hecho lo que hizo. Y tendríamos que encontrar una manera de sanar, de superar este trauma y seguir adelante. Pero mientras miraba por el espejo retrovisor y veía a Mateo dormido en su asiento, su rostro pacífico y confiado, supe que podríamos superar cualquier cosa. Porque teníamos lo más importante, nos teníamos el uno al otro. El amor que sentía por Mateo no tenía nada que ver con la biología o la genética. Era un amor que nacía de cada momento compartido, de cada risa, de cada lágrima, de cada abrazo. Era un amor que había crecido día a día desde el momento en que lo sostuve en mis brazos por primera vez. Y ese amor, ese vínculo inquebrantable entre madre e hijo, era más fuerte que cualquier prejuicio, más poderoso que cualquier acto de crueldad. Era un amor que nos guiaría a través de esta tormenta y nos llevaría a aguas más tranquilas. Mientras entrábamos en nuestra calle, hice una promesa silenciosa. Prometo, Mateo, que siempre estaré aquí para ti. Prometo protegerte, amarte y apoyarte, sin importar lo que pase. Prometo que nunca, nunca tendrás que dudar de tu lugar en esta familia o en mi corazón. Porque tú, mi precioso niño, eres mi hijo en todos los sentidos que importan. Y nada ni nadie podrá cambiar eso jamás.
Salimos del biopark bajo una lluvia de flashes de cámaras. Los periodistas, que habían estado esperando pacientemente durante horas, se abalanzaron sobre nosotros como una manada de leones hambrientos. Sus voces se mezclaban en un coro caótico de preguntas. ¿Cómo se siente al tener a su hijo de vuelta? ¿Es cierto que fue su suegra quien abandonó al niño? ¿Qué medidas legales piensa tomar? Instintivamente, apreté a Mateo contra mi pecho, protegiéndolo de las miradas curiosas y las cámaras intrusivas. Él escondió su rostro en mi cuello, claramente abrumado por toda la atención. Por favor, dije, mi voz apenas audible sobre el alboroto, solo queremos ir a casa. Un grupo de guardias de seguridad del zoológico formó un cordón protector a nuestro alrededor, guiándonos hacia el estacionamiento. Mientras caminábamos, sentí una mano en mi hombro. Era la inspectora Ramírez. La escoltaremos hasta su casa, dijo en voz baja. Y tendremos una patrulla vigilando su casa esta noche, solo por precaución. Asentí agradecida, demasiado agotada para formar palabras. Cuando llegamos a mi coche, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Allí, rodeada por 2 oficiales de policía, estaba Alba. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y lo que vi en sus ojos me dejó sin aliento. No era la mirada fría y distante que había visto antes en mi casa. Esta vez, sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones: arrepentimiento, confusión, vergüenza y lo que más me sorprendió, miedo. Por un momento, me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí quería correr hacia ella, exigirle respuestas, gritarle por el dolor que nos había causado. Otra parte quería alejarse lo más rápido posible, proteger a Mateo de más trauma. Fue Mateo quien rompió el momento. Levantó la cabeza de mi hombro y, al ver a Alba, susurró: ¿Abuela? Su voz, pequeña y confundida, me sacó de mi trance. Sin decir una palabra, me di la vuelta y me dirigí directamente a mi coche. No estaba lista para enfrentar a Alba, no ahora, no con Mateo en mis brazos. Una vez en el coche, con Mateo seguro en su asiento, me permití mirar una última vez hacia Alba. Los oficiales la estaban escoltando hacia un coche patrulla. Mientras la veía alejarse, sentí una punzada de algo que no pude identificar inmediatamente. ¿Lástima? ¿Ira? ¿Tristeza? Quizás una mezcla de todo. El viaje a casa fue silencioso. Mateo, agotado por las emociones del día, se quedó dormido casi de inmediato. Yo, por mi parte, tenía la mente llena de pensamientos caóticos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo explicaría todo esto a Mateo cuando fuera mayor? ¿Cómo podríamos superar este trauma como familia? Al llegar a casa, llevé a Mateo directamente a su habitación. Lo cambié con cuidado, poniéndole su pijama favorito de dinosaurios, y lo arropé en su cama. Mientras lo observaba dormir, su rostro pacífico y tranquilo, sentí que las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente comenzaban a caer. Lloré en silencio, dejando que todas las emociones del día me inundaran. Lloré de alivio por tener a Mateo de vuelta, de miedo por lo cerca que había estado de perderlo, de ira hacia Alba por su traición, y de tristeza por la inocencia que Mateo había perdido hoy. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era mi vecina, Elena, una mujer mayor que siempre había sido como una abuela para Mateo. Vi las noticias, dijo en voz baja, sus ojos llenos de preocupación. ¿Cómo están? La invité a pasar y nos sentamos en la cocina. Con una taza de té caliente entre mis manos temblorosas, le conté todo lo que había sucedido. Elena escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas mientras hablaba. No puedo creer que Alba haya hecho algo así, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Siempre pareció querer tanto a Mateo. Yo tampoco puedo creerlo, respondí, mi voz quebrada por la emoción. No entiendo cómo pudo pensar que Mateo no era parte de nuestra familia solo porque es adoptado. Elena extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía con firmeza. Escúchame bien, dijo, su voz llena de convicción. Tú eres la madre de Mateo en todos los sentidos que importan. El amor no tiene nada que ver con la sangre o la genética. Tiene que ver con estar ahí, día tras día, en las buenas y en las malas.
Y tú has estado ahí para Mateo desde el primer día. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Y en cuanto a Alba, continuó Elena, lo que hizo es imperdonable. Pero recuerda, su acción dice más sobre ella que sobre ti o sobre Mateo. Ustedes son una familia hermosa, y nada ni nadie puede cambiar eso. Pasamos las siguientes horas hablando, Elena escuchando pacientemente mientras yo procesaba los eventos del día. Cuando finalmente se fue, me sentía un poco más ligera, un poco más fuerte. Esa noche, mientras yacía en mi cama incapaz de dormir, mi mente volvió a la imagen de Alba siendo llevada por la policía. ¿Qué la había llevado a hacer algo tan drástico? ¿Había alguna explicación que pudiera justificar sus acciones? Recordé los primeros días después de adoptar a Mateo. Alba había estado allí, ayudándome a navegar por las aguas desconocidas de la maternidad. Había sostenido a Mateo con tanto amor, había cantado canciones de cuna, había estado a mi lado en cada paso del camino. ¿Cómo podía ser la misma persona que hoy había abandonado a Mateo en el zoológico? A la mañana siguiente, fui despertada por el sonido de pequeños pasos entrando en mi habitación. Abrí los ojos para ver a Mateo de pie junto a mi cama, su osito de peluche favorito apretado contra su pecho. «Buenos días, mi amor», dije, extendiendo mis brazos hacia él. Mateo trepó a la cama y se acurrucó junto a mí. Por un momento, nos quedamos así, en silencio, disfrutando de la cercanía y el calor del otro. «Mamá», dijo finalmente Mateo, su voz pequeña pero clara. «¿Por qué la abuela dijo que no puedo ser parte de la familia?» Sentí que mi corazón se rompía de nuevo. ¿Cómo podía explicarle algo que ni yo misma entendía completamente? «Oh, cariño», dije, abrazándolo más fuerte. A veces, las personas mayores también cometen errores. Lo que dijo la abuela estuvo muy mal. Tú eres parte de esta familia, Mateo. Eres mi hijo, y te amo más que a nada en este mundo. Pero no salí de tu barriga, dijo Mateo, sus ojos grandes y llenos de confusión. No, no saliste de mi barriga, confirmé. Pero, Mateo, hay muchas formas de formar una familia. Algunas mamás tienen a sus bebés en sus barrigas, es verdad. Pero otras mamás, como yo, tenemos a nuestros bebés en nuestros corazones. Y eso es igual de especial, igual de importante. Mateo pareció considerar esto por un momento. ¿Entonces sigo siendo tu hijo de verdad? Sí, mi amor, dije, besando su frente. Eres mi hijo de verdad, de corazón, para siempre. Nada ni nadie puede cambiar eso. Mateo asintió, pareciendo satisfecho con esta explicación. Se acurrucó más cerca de mí y pronto volvió a quedarse dormido. Mientras lo observaba dormir, me di cuenta de que, a pesar del dolor y la confusión causados por las acciones de Alba, nuestro vínculo como madre e hijo era más fuerte que nunca. Habíamos enfrentado una tormenta juntos y habíamos salido del otro lado, quizás un poco magullados, pero unidos. Los días y semanas siguientes no serían fáciles. Tendríamos que lidiar con las consecuencias legales de las acciones de Alba, con las preguntas y miradas curiosas de los demás, con nuestro propio proceso de sanación. Pero mientras tuviera a Mateo en mis brazos, sabía que podríamos superar cualquier cosa. Porque al final del día, esto es lo que significa ser familia. No se trata de sangre o de ADN. Se trata de amor, de compromiso, de estar ahí el uno para el otro, sin importar qué. Y en ese sentido, Mateo y yo éramos la familia más real y más fuerte que podía existir. Mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana, iluminando el rostro dormido de Mateo, hice una promesa silenciosa. Prometo amarte, protegerte y estar siempre a tu lado, mi pequeño. Prometo que nunca tendrás que dudar de tu lugar en esta familia o en mi corazón. Porque tú, Mateo, eres mi hijo en todos los sentidos que importan. Y eso, mi amor, es algo que nadie podrá cambiar jamás.